Saludos de parte del Señor Jesucristo y de aquí del Ministerio Jesucristo La Piedra Viva. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar aquí. Hemos tenido en estas semanas muchas lluvias y muchos contratiempos con la electricidad, con la lluvia. Y a veces usted va a ver que el lunes no pude transmitir. Estamos de pie hoy. Gracias a Dios hizo un día lindo. No llovió, la electricidad no dio problema. Y estamos para compartir la palabra y para aprender cada día más acerca de Jesucristo. Quiero que busquen conmigo en Juan capítulo 3. Ahí fue que nos quedamos la vez anterior. Y estábamos discutiendo, estamos en identidad de Dios, parte número 6. Y estamos hablando acerca de cómo Dios ve las cosas, cómo Dios las comparte y cómo Dios comparte el concepto que Él tiene hacia nosotros. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que no se comunica. Nuestro Dios, Jehová, Yahweh, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, cuando Jesucristo vino dijo, mi Padre. Y nosotros que somos salvos en Dios, ese Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre se comunica. Nuestro Padre habla. Deja conocer los conceptos que tiene, nos deja conocer el anhelo que hay en su corazón para nosotros y nos deja conocer sus intenciones para nosotros. Dios no es un Dios que aguanta información y te deja en el limbo. Dios siempre te va a guiar. Van a haber momentos en que Él no te puede decir toda la información porque tú no la puedes sobrellevar. Y ese fue uno de los puntos que Jesús le dijo a los discípulos. Quisiera compartir muchas cosas, pero todavía no las pueden sobrellevar. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Y esto es algo precioso porque Dios nos está diciendo en su palabra, yo quiero, yo anhelo, me vuelco hacia ustedes y lo hago todo posible para que ustedes puedan ser partícipes, ser hijos, ser manifestados en Dios aquí en la tierra y ser representantes de Dios aquí en la tierra. Yo quiero que usted vaya viendo ese corazón de Dios, esa identidad de Dios. Y es algo bien curioso. Los otros días estaba dando un estudio en un grupo de hermanos y uno de los hermanos me decía, Dios nos dio su espíritu. Estábamos hablando de la oración de Juan 17, que él dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos. Entonces me pregunta este hombre, entonces Dios nos dejó el poder y se fue y nosotros tenemos que manejarlo. Yo le decía, no, a nosotros nos dejan aquí en la tierra de la misma forma que el Padre envía a Jesús. Jesús resucita y le dice a los discípulos, así como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Por tanto, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, si nosotros hemos nacido de nuevo, pero nosotros no estamos desconectados de Jesús, ni tampoco del Padre. Nosotros no estamos solos. Jesús dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Nosotros tenemos una relación, una correlación con Dios Padre. Y a veces yo me tengo que detener a explicar este punto porque hay mucha gente corriendo solo. Hay muchos cristianos corriendo solo. Porque están afligidos, porque están pasando por pruebas, pasando por situaciones. Y cuando en medio de la prueba miran de lado a lado y dicen, nadie entiende lo que yo estoy pasando. Nadie sabe. A unos hermanos de la iglesia no saben lo que yo estoy pasando, no entienden lo que yo estoy pasando. Detente un momento ahí. Hermano y hermana que me escucha, detente. Todo pensamiento de soledad es pensamiento de hombre. Todo pensamiento de me dejaron solo, nadie me entiende, es un pensamiento de hombre. Es sentimiento de carne. No es sentimiento de espíritu. ¿Y por qué no lo es? Porque si usted va a la parte espiritual y usted dice, me siento solo, usted hace a Dios mentiroso.
Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Mi Espíritu Santo morará en vosotros y estará con ustedes. La iglesia es una iglesia espiritual que está unida, así juntamente con Jesús, así juntamente con el Padre. Por lo tanto, el pensamiento de yo estoy solo es un pensamiento carnal, humano, no es un pensamiento espiritual. Si se acuerdan, cuando Elías el profeta, después que va al Monte Carmelo y hacen el holocausto y baja fuego del cielo y los consume, él mata a los sacerdotes de Baal y a otros sacerdotes adicionales. La esposa de Acab lo manda a matar y él huye corriendo. ¿Por qué él huye corriendo? Nadie quería estar al lado de Elías. Humanamente hablando, Elías tenía un bounty, tenía una recompensa en su cabeza para que lo matara. Todo el mundo dijo, yo no quiero estar al lado de él. La reina es una mujer perversa que va a enviar el ejército completo. Yo no quiero que se destruya mi familia, mis propiedades no las quiero perder, etcétera, etcétera. Todo el mundo no quería estar con él. O sea, no es meramente, me mandaron a matar, es ella la que me está persiguiendo y yo me voy. Lo dejaron solo, carnalmente. Entonces, cuando él va de camino hacia el monte de Dios, un ángel le da comida, se acuesta a dormir, al rato levanta el ángel y le da comida. Marisol, Dios te bendiga. Y le dice, largo camino te espera. El ángel le vino a dar comida 2 veces y él seguía diciendo que estaba solo. Las emociones y los sentimientos que nosotros tenemos, la mayor parte de las veces nos han enseñado a percibirlos carnalmente, no espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque los 5 sentidos que nosotros tenemos son carnales. Lo que nos enseñaron: la vista, el oído, el olfato, el probar y el tacto. ¿Sí? Esos son carnales. Cuando de momento el hijo le dice a la mamá, un nene de 7 años, 8 años, es más, un nene de 13, 14 y 15, que ahí es donde están ese problema de desarrollo, ese que desafían y todo lo demás, le dice a papá y a mamá, tú no me quieres. Papá y mamá, eso le da durísimo. Y dicen, ¿cómo tú vas a decir que yo no te quiero? El muchacho se está refiriendo a los 5 sentidos carnales, no al sentido espiritual de amor, no al sentido espiritual de cuidado, no al sentido espiritual de que tú heredas de lo que yo tengo, de mi ser. Entonces papá y mamá terminan con el corazón roto, y eso no fue lo que el muchacho quiso decir. El muchacho quiso decir, en mis 5 sentidos no encuentro cómo es que tú me amas. Y papá y mamá le tienen que decir, es que no es en los 5 sentidos que te enseñé, son en los otros sentidos que todavía te tengo que enseñar. En el alma, en tu espíritu, hay sentidos que te llevan a la realidad almática, espiritual. Esto es algo que cuando tú empiezas a estudiarlo y empiezas a practicarlo, se convierte en algo tangible y normal. Mientras no lo practiques, no lo vas a entender ni lo vas a poner en función. Esto es tan sencillo como esto. Tú ves una persona, un hermano carnal, ¿verdad? Un hermano carnal con los mismos apellidos y todo. Y tú lo miras y tú sientes un amor hacia esa persona.
Este sentimiento no lo puedes expresar como tú lo sientes en tu corazón físicamente. Sí lo puedes expresar con un abrazo, sí lo puedes expresar con un beso, sí lo puedes expresar con un diciéndole te quiero, te amo, pero no lo puedes expresar porque de espíritu a espíritu las cosas se expresan diferente. Ahora, cuando le damos la oportunidad a que eso crezca en nosotros y sentimos ese valor espiritual del sentimiento y emociones espirituales, tú vas a donde tu hermano, lo miras a los ojos y le dices, te amo. Y él te dice, eso te salió del corazón. Está diciendo, no te salió de los 5 sentidos carnales, te salió del corazón. Yo quiero que usted vaya viendo que lo que estamos estudiando, Dios se está acercando al hombre con su realidad espiritual. Dice la Biblia que Dios es espíritu y habita en el tercer cielo y habita en luz inaccesible y Él es el Padre de las luces y él tiene espíritus que trabajan para Él. Pero cuando hizo al hombre, puso al hombre en carne, en un mundo de carne, para que Él gobernara en un planeta que se movía en el plano físico. Quiero que usted vaya viendo esto. Cuando el hombre peca, y el hombre es el que estaba a cargo de toda la creación y manejar todo, cuando peca, pierde una autoría. Número 1, pecó contra Dios. Le dio la espalda a Dios porque Dios le dijo, no comas de ese árbol. Y comió. Pierde la relación con Dios, que era bien de cerca, que esa es una muerte. Esa es la definición de una muerte, cuando usted se separa de Dios y está lejos de Dios. Después de esto, Dios maldice al hombre, Génesis 3, maldice la tierra, maldice a la mujer, maldice a la serpiente. Génesis 3:15, Dios envía una promesa de un Mesías, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Ella te dirá en la cabeza, tú la dirás en el calcañar. Génesis 3:15. Cuando el hombre peca, el hombre no tiene la oportunidad. Dios hace algo que cada vez que yo estudio acerca de esto, que cada vez que yo pienso acerca de esto, no paro de darle gloria a Dios y quedar anonadado de lo grandioso, no hay que ni palabras, espectacular, sobrenatural, lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque en la creación del hombre en Génesis, Dios crea la raza humana. Pero en Cristo, Dios crea a hijos de Dios. Eso es otra creación. ¿Por qué Dios quiere crear hijos? No sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Dios no redime al hombre en su misma naturaleza, los limpia de pecado y los deja en su misma naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando fue creado y puesto con límites en esta tierra. Su espíritu, su alma y su carne fue creado para estar en este planeta, no para salir. En el plan, que lo vamos a leer ya mismo, en el plan de la salvación, es para que nosotros vivamos con Él, con el Eterno, no en un planeta Tierra, sino en la realidad de Él. Al punto que dice la Biblia, y viene otro planeta con una ciudad, y el trono de Dios baja en medio de la ciudad, y Dios habita entre los hombres. Es otra creación. Podemos decir que Adán fue creado para que sea compatible con la tierra y todo lo que está hecho de animales. Los hijos de Dios son creados para que sean compatibles con el Padre, con el Hijo y con todo el plano espiritual. Y Dios quiere llevarnos
a eso. ¿Ok? ¿Qué pasa? Normalmente cuando nosotros hablamos de este tema, nosotros tendemos a humanizar el concepto para poder entenderlos. ¿Y qué significa humanizar? Lo mismo que hace la gente cuando compra un chihuahua o un perrito pequeño. Normalmente los perros pequeños los visten más, los bañan, le echan perfume, le ponen pinta uñas, le ponen lacitos, le ponen bandana, los pintan el pelo, le hacen de todo. Y el perro termina siendo un perro humanizado. Yo he visto perros que no se saben comportar con otros perros, porque toda la vida lo han cargado, porque toda la vida lo han tratado como un ser humano. Él no sabe interactuar con otro perro. Cuando pronto llega un ser humano, sabe interactuar con el ser humano. Y esto es, para los que tienen perritos, escuchen lo que voy a decir. Usted puede amar a su perro, pero no lo saque de su identidad, porque no le está haciendo un favor. Entonces Dios viene con la identidad de Dios, con el reino de los cielos, envía a su Hijo Jesús y viene a traer su reino para que nosotros vivamos en sus realidades. Y cuando vamos a hablar acerca de este tema, yo le voy a pedir a usted que usted saque el humanizar lo que Dios hace y pueda ver lo celestial que Dios trae. Porque lo de Él no es terrenal, mi reino no es de este mundo. Él viene a traer cosas celestiales. Y las cosas celestiales no se pueden analizar con una mente carnal. Dicho esto, nos quedamos cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo en Juan 3. Leímos hasta el capítulo 8, si no me equivoco. Vamos a leer el 8 como quiera. Y Jesús está teniendo una conversación con Nicodemo y le está explicando de nacer de nuevo, nacer del Espíritu, y que lo espiritual es con lo espiritual y lo carnal es con lo carnal. Y quiero que usted entienda que Jesús está hablando con Nicodemo y él es un maestro de la ley. Jesús está utilizando unos términos firmes y directos hacia un hombre que conoce la palabra y es maestro de Israel. Vuelvo y leo el 8 porque quiero de aquí volver a retomar el concepto que Jesús le está presentando a Nicodemo. No es un concepto humano. No es un concepto humano porque no tiene base humana. Sin embargo, este concepto que le está presentando sí se manifiesta aquí, pero no de forma humana. Y dice así. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya habíamos tocado acerca de este versículo y lo que significa, pero dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, y Espíritu con letra mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Hasta ahí es espectacular, porque Dios, Jesús, está compartiendo cómo funciona la persona en el plano espiritual. Y esto es una de las cosas que empecé diciendo, Dios explica. Dios quiere que tú conozcas. Dios quiere que tú no te quedes enajenado de la verdad, sino que entres y profundices en Él. Ahora viene Nicodemo y lo cuestiona como ser humano, porque Nicodemo está tratando de, sin querer, humanizar lo que Jesús le está presentando. Miren lo que Nicodemo dice. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo está tratando de filtrarlo bajo la mente humana. Y dice el 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muchas veces nosotros nos hemos topado con esta pared, que pensando que lo conocemos todo, asumimos que nada nuevo hay. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira lo que está hablando un teólogo, que es Nicodemo, con el creador de la vida, que es Jesús. Jesús le está diciendo, tú eres maestro y no sabes esto.
En otras palabras, esto está escrito. Esto está puesto en el Pentateuco. Esto está puesto en los profetas y tú no lo sabes. O sea, no te estoy diciendo nada nuevo. Podrá ser que nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos toda la información y no lo podemos ver. O mejor dicho, no la escudriñamos como tenemos que escudriñarla. Y teniendo la respuesta, caminamos sin saberla. Jesús le dice, eres tu maestro. Y quiero hacer algo, no con todo el mundo, quiero hacer algo con los pastores, quiero hacer algo con los que enseñan en la iglesia, los maestros bíblicos. ¿Tú qué enseñas? ¿Quién te enseña a ti? ¿Quién te enseña? Una de las cosas de la gran comisión que hizo Jesús es pedir que hubiera la postura de maestro y discípulo. Todas las personas deben de tener un maestro. Y yo sé que mucha gente va a decir, sí, el Espíritu Santo es mi maestro. Amén. Ese es en el plano espiritual. En el plano carnal, ¿quién es tu maestro? Y te voy a decir, yo no necesito uno. Jesús acaba de hablar con Nicodemo y decirle, lo espiritual trátalo con lo espiritual y lo carnal trátalo con lo carnal. Tú tienes que tener las dos funcionando a la misma vez. Y si usted dice, no, yo me meto a YouTube y yo escucho videos y predicaciones. Escucha lo que te voy a decir. Yo no tengo problema en que tú escuches videos y predicaciones. Inclusive, no tengo problema en que tú le puedas decir a la gente, mira, yo estoy aprendiendo con el evangelista Elías y estoy aprendiendo y compartas el video. Amén. Pero vamos a hablar de una realidad. Yo desde acá no puedo mentorearte. Porque para yo poder mentorear, para yo poder darte seguimiento, tenemos que caminar de mano a mano y yo tengo que estar presente en tu vida para poder decir, mira, este concepto que tú tienes no es bíblico, es de esta forma. Dale algo que te voy a mirar a ver si lo puedes dominar. Eso es lo que hace un maestro. Eso es lo que hace un maestro a un discípulo. En este tiempo moderno, la gente dicen que se están pastoreando por YouTube. Dice que se están pastoreando por Facebook. Dice que se están pastoreando por las predicaciones que ellos ven. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas. Si tú ves predicaciones, estás escuchando predicaciones. Ese pastor no te está pastoreando. Tú necesitas a alguien que te pastoree. Después que pasó el COVID y que todo el mundo sabe que estuvo encerrado, no se puede ir a la iglesia, después cuando se abre y la gente puede ir a la iglesia, muchas personas se quedaron en las casas. Porque se vendió la idea de que yo te puedo pastorear desde tu casa. No. Jesús, cuando empieza su ministerio, Jesús le dice a los discípulos, déjenlo todo y síganme. Tienen que estar conmigo para poder trabajar en el reino de los cielos, para poder entender lo que yo vengo a hacer. Jesús lo puso como ley, discípulo y maestro. En muchas iglesias no existe esto. Y por eso es que la gente no crece a su potencial. Porque para tú crecer, aún en la parte carnal, nosotros enviamos a los nenes a la escuela. Todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes. De lunes a viernes por 12, 13 y 14 años. Si usted empezó en pre-kindle, usted está 14 años en la escuela. ¿Cómo es posible que usted pueda entender eso en la parte carnal, pero en la parte espiritual no la puede entender? Van a la iglesia, y esto yo lo he escuchado porque los pastores me lo dicen, los pastores me dicen, la gente no se quiere someter al pastor. Entonces tú los ves que escuchan la predicación y se van. No quieren tomar parte en la iglesia, no quieren tomar parte en los ministerios. No, yo después que escuche la palabra, yo me voy, yo no me comprometo. El reino de los cielos es compromiso. El reino de los cielos es entrega total. El reino de los cielos es servicio. Si usted está en una iglesia y usted no está sirviendo de alguna forma o de otra, cambie su forma de pensar.
vamos a ser reino de Dios, vamos a ser iglesia, vamos a ser hijos de Dios. Aquí viene Jesús y le dice a Nicodemo, eres tu maestro y no sabes esto. Y aquí vamos. Dice el 11, este Jesús dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo dice en plural, lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Deténgase un momento ahí. Si la conversación era con Nicodemo y la conversación era con Jesús, ¿por qué Jesús está utilizando plural? Porque Jesús está hablando en plural porque son un punto aparte, 2 puntos aparte, son 3 puntos aparte. Porque Jesús está en Dios y es uno en Él. Otro, porque Jesús en la parte carnal es el Cristo y el Espíritu Santo desciende sobre Él y el Espíritu Santo lo guía. So Jesús cuando dice lo que hemos visto, está hablando del Espíritu Santo y de Él. ¿Y cuál es el tercer punto? Él es la Trinidad. Y Él está estableciendo algo muy importante. A mí me gustaría que este verso lo podamos agarrar de diferentes maneras. Es imposible que usted hable unos ángulos de Dios si usted no los ha visto. Me gusta porque cuando Jesús dice esto, está enseñando, esta es la forma correcta de hacer las cosas. Habla de lo que has visto. Habla de lo que conoces. La primera carta de Juan, no en el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan. Juan dice, lo que hemos presenciado, lo que hemos visto y somos testigos, hablamos acerca de eso. ¿Por qué yo digo esto? Pastor que me escucha, maestro bíblico que me escucha, no agarre la experiencia de otra persona que Dios le reveló y que Dios le dijo y la haga suya cuando usted no la ha visto y hable como si usted la vio. Tenga mucho cuidado. Mejor diga, yo escuché a una persona que Dios le reveló y cuenta así. ¿Por qué? Para que después usted no quede puesto en vergüenza. Porque usted no sabe, las personas que han venido donde mí a hablarme de experiencias espirituales que se tienen, es como si ellos lo hubiesen tenido, pero no dicen que ellos las tuvieron, que se tienen y empiezan a hablar de experiencias espirituales, y cuando yo empiezo a contestarle para atrás de lo que yo he visto, de lo que yo he escuchado, de lo que yo he presenciado, se quedan con la boca callada porque ellos no han presenciado, no han visto. Y terminan diciendo, no, eso yo lo leí en un libro. Y yo le digo, ¿y por qué me dices como si fueras tú? La enseñanza entonces se queda corta. Esto pasaba en las iglesias primitivas y los apóstoles arreglaron esto escribiendo de esta manera. De la forma que habéis conocido a Jesús, así hablad. Si conociste a Jesús en sanidad, habla de esa sanidad. Si conociste al Señor Jesús en las cárceles, habla de esa liberación de las cárceles. Si conociste a Jesús en medio de una tormenta, en medio de una debacle, en medio de una economía por el piso y Dios te salvó, habla acerca de lo que tú has visto. Y Jesús viene a corroborar y a decir, de lo que hemos visto hablamos. Y Él es fiel. Le está diciendo a Nicodemo, yo no vengo a donde ti a hablarte cosas que no conozco. Y usted va a decir, Elías, Él es Jesús. Sí, pero Él es modelo. Como Él habla, y estamos hablando acerca de identidad de Dios, como Él habla, Él quiere que la iglesia hable. Cada vez que Él habla, es un ejemplo, es un modelo para que la iglesia lo siga. Una vez una persona, me pasó varias veces, me pregunta de algo que yo no lo conozco porque yo no tengo ese don.
Y yo le dije a la persona, yo no te puedo contestar, pero conozco a alguien que sí ha pasado por ahí, sí tiene el don y te puede contestar. Llamé a la persona, le dije, quiere hablar contigo, y le explico. Porque somos un cuerpo. Yo no me tengo que inventar las cosas. Yo he estado con pastores que es más, hay un pastor en Manatí, que después movió a la iglesia Vega Baja, que me llamó y me dijo, Elías, tengo a una persona en la iglesia que es como tú. Y yo le dije, gloria a Dios. ¿Qué pasó? Me dijo, no sé qué hacer con ella. Y yo lo miré y le dije, estaba por teléfono, y le digo, escúchala. Y si en algo te puedo ayudar, me llamas. Me decía, es que ustedes dicen cosas difíciles de entender. Y yo le dije, si Dios ha puesto a alguien en tu iglesia, que se le revelan cosas que son misterios, escucha. Y él me dijo, está bien, lo voy a hacer. Nos necesitamos cada uno. Y aquí está Jesús diciéndole a Nicodemo, yo te voy a hablar de lo que he visto y lo que conozco. Y aquí en adelante, Jesús empieza a adentrarse a unas profundidades que mucha gente se quedan trancados y ni siquiera le dan caso al versículo porque no quieren entrar a esa profundidad. Mira lo que dice Jesús. El 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vuelvo de nuevo, está hablando con Nicodemo. Nicodemo es un maestro, le dice acerca de nacer de nuevo, le dice acerca de cómo se mueve el hombre espiritual, y le dice, te estoy hablando de cosas terrenales. ¿Qué le está diciendo? Esto que te estoy explicando se manifiesta aquí en la tierra. Y tú lo puedes ver. Es esto y te estás jugando. Si te comparto las celestiales, te me tranca. Y yo le voy a ser sincero. Yo he sido como Nicodemo. Hay cosas que son difíciles de tragar. ¿Por qué? Porque las trato de humanizar. Usted no humaniza el cielo. El cielo lo invade a usted. Usted se convierte al cielo. Usted no transforma el cielo a un mundo carnal. Cuando yo tenía como, creo que 19, 20 años, yo fui por primera vez a Venezuela. Venezuela habla en español, pero es otra cultura. Y cuando yo llegué allá, pues me encontré con lo que todos los boricuas salen de Puerto Rico y van a un país latinoamericano y se encuentran con el problema de que todas las palabras que nosotros usamos no se usan en otros lugares. Y lo que nosotros utilizamos como significado no es el mismo significado en todos los lugares. Cuando yo llego a Venezuela, me encuentro con una discrepancia de que, ¿verdad? Para mí es discrepancia, para ellos no. De que cuando ellos van a decir ahora, para nosotros, la palabra que utilizan es ahorita. Y si van a hablar de algo que va a ser después, dicen ahora. Aquí en Puerto Rico nosotros lo decimos todo al revés. Ahora es el presente, now, en inglés es now. Ahorita es después. Después de un rato. Y cuando yo llego y tengo esa discrepancia, no los entendía. Me pongo a hablar con una muchacha que es hija de un ministro y le digo, ¿por qué ustedes hacen eso? Y ella me dice, ¿qué tú te refieres? Y yo le digo, ¿por qué ustedes hablan así? Y ella me reveló algo que me dejó perplejo. Yo estaba equivocado. Ella me mira y me dice, ustedes entienden sus palabras mal. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, bien sencillo, ahora es una hora completa. Ahorita es una hora pequeña.
es una fracción de una hora. Por eso es que nosotros decimos ahorita, porque es una fracción pequeña que significa en este instante. Ahora es una fracción larga. Y yo la miré y ella me dijo, ¿o tú pensabas que tú venías a Venezuela a cambiarle al país entero la forma de hablar? Y yo dije, oh. Ella me dijo, tú no vienes aquí a cambiar a nadie. Tú vienes aquí a adaptarte a nosotros. Iglesia, tú no vas al trono a humanizar a Dios. Tú no vas al cielo a hacer un cantito de Puerto Rico en el cielo. Tú vas al cielo y a la presencia del Padre para entrar en el reino de los cielos, para ser hijo de Dios, para manifestarte en el Espíritu, no en la carne. Y yo quiero que usted vaya viendo la delicadeza del Padre, cómo Él va compartiendo la identidad de Él para que vaya hacia ti esa identidad. Y dice Jesús, dice el 13, estamos en Juan 3:13, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Me parece como un trabalengua. Y voy a decir la parte chocante primero. ¿Cómo es posible que Jesús, que está frente a Nicodemo, le está diciendo, tú me ves aquí, yo estoy sentado a la diestra del Padre? Yo estoy en dos lugares a la misma vez. Este verso, cuando yo se lo presento a muchas personas, se quedan patinando porque es una realidad que es inhumana. Porque una de las leyes que nosotros no estudiamos en la escuela es que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y una persona no puede estar en dos diferentes lugares a la misma vez. Y de momento Jesús le está diciendo a Nicodemo, la parte celestial no funciona como la carnal. Le dice a Nicodemo, el que está, o sea, yo, en otras palabras, Jesús, el Hijo de Dios, bajó a la tierra, bajó a lo más profundo y subió y está sentado a la diestra del Padre. Este tema yo lo he tocado y lo voy a tocar por encima. En Efesios capítulo 1 dice, el verso 3, 4 y 5, que nosotros, empieza diciendo, bendito Dios Padre nuestro, el creador del cielo y la tierra, dice, y nosotros que fuimos escogidos en Él, en Jesús, para ser salvos antes de la fundación del mundo. ¿Qué está diciendo Efesios? De que el evento pasó antes de que el plano carnal se hiciera. Y Jesús le está diciendo, la realidad celestial va primero que la carnal. Y en estos momentos, aunque tú me ves aquí en la tierra, ya esto sucedió. Y se manifestó. Vuelvo y digo, toco este tema con varias personas y algunas personas lo pueden entender, otras personas se trancan porque dice, es que humanamente eso es imposible. Pero es que Jesús no está hablando de lo humano, está hablando de lo celestial. ¿Ok? Y usted va a decir, pero es que yo no puedo entender eso. ¿Cómo tú puedes estar en dos lugares a la misma vez? ¿Ok? Vamos a tratar de simplificarlo un poco al nivel carnal. ¿Ok? Vamos a tratar. Cuando papá y mamá se unen y mamá queda encinta, el bebé está dentro de mamá. Dos personas están en el mismo sitio. Dos espíritus están en el mismo sitio. Dos personas ocupan el mismo cuerpo, dos almas ocupan el mismo cuerpo, dos espíritus ocupan el mismo cuerpo. Y nosotros decimos que eso es imposible. Pero está ahí. Te va a decir, bueno, no me convenciste.
Magnífico. Sale papá, un hombre, y tiene, vamos a ser exagerados, tiene 20 hijos. Y los 20 hijos lo tuvo en un periodo de 25 años. Antes de él concebir, esa semilla estaba dentro de él y los 20 hijos estaban dentro de él. Y estoy hablando de cosas carnales. Y esos 20 hijos formaban parte de él. Y estoy hablando de cosas carnales. Entonces, usted no puede decir, no, ellos no estaban dentro de él. Él fue el que dio la semilla. Él dio la semilla. Y cuando la semilla, y esto es algo bien interesante, cuando la semilla entra en mamá, de momento pasa un evento de mitosis, donde la molécula se divide en dos, y tú tienes gemelos. Y hay personas que se dividen y salen 3 de 1. Y otros se dividen, salen 4, 5, 6. Y creo que ha llegado hasta, no sé si hasta 6 o hasta un poco más, no quiero decir otro número por si acaso. Pero ha llegado como 6 a 8 y con estas de cosas de in vitro y todo lo demás. Todo esto se formó 8 muchachos, de 6 a 8 muchachos, de una sola espermatozoide. Y científicamente hay una ley que dice que 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Pero en la mitosis pasa. En la parte de los gemelos pasa. Entonces, en la parte carnal sí pasa, pero nosotros no la queremos detectar. Y ese es el problema que vemos cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Jesús le está diciendo, yo te estoy explicando cosas carnales. Ya esto está establecido. Ya esto corre aquí en el planeta y tú estás trancado. No lo puedes entender. Si fuera un hombre explicando esto, le diría a Nicodemo, mira, yo no voy a hablar más contigo, vete. Pero como es Dios, y Dios está presentando su carácter, su identidad, aunque no me entiendas, quiero que me escuches. Aunque no lo puedas entender ahora, yo quiero sembrar esta semilla en ti para que la puedas entender después. Y por causa de esta conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo, nosotros como iglesia podemos entender, y quizás a duras penas, porque está escrito y porque vemos el corazón de Dios que quiere que nosotros podamos entender. Y no, yo no me paro de asombrarme que sigo viendo un padre, esta misma, llevándolo al plano humano, esta misma dinámica de un padre explicándole al hijo, y aunque el hijo no entienda, el padre sigue ahí. Algún día vas a entender. Algún día vas a entender. Algún día vas a entender. Y hay algo que a mí hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando usted lee Primera de Juan, el capítulo 3, dice, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga en gloria, nosotros seremos semejantes tal y como Él es. Entonces vamos a entender. Dios no para en su identidad de querer compartir contigo, de que tú conozcas, de que se te sea revelado el reino de los cielos y tú participes del reino de los cielos aquí en la tierra. Porque naciste en Cristo aquí en la tierra. Y yo quiero que tú te puedas llevar esto porque yo pensé que yo iba a cubrir un poco más. Me quedan 15 minutos. Vamos a cubrir un poco más. Entonces dice Jesús a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, este es propósito de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. En la identidad de Dios Padre, en la identidad de Jesús, le está explicando a Nicodemo, yo voy a morir, voy a salvarlo para que tengan vida eterna. Entonces, aquí volvemos a leer el versículo 16, que con esto yo empecé en Juan 3.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este verso dice una realidad eterna. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. No le pone límites. Si Dios dijera, Dios amó al mundo, el amor es tan grande como el sol, hay límites. Si le dice, Dios amó al mundo como 3 veces el planeta Tierra, tiene límites. Pero el verso te está transmitiendo de que la realidad del amor es Él, es espiritual y no tiene límites. Hay una parte de la Biblia que dice, con amor eterno te he amado. No tiene límites. Y yo me hago la pregunta, ¿yo amo con amor eterno? En mi identidad está amar eternamente. Dios quiere. ¿Tú amas eternamente? En mi humanidad yo digo, se hace difícil porque el amor humano es otra cosa. El amor de Dios no se compara. Si Jesús lo comparte, si usted es nacido de nuevo en Cristo, usted es nacido de nuevo en el Padre, usted es nacido de nuevo en el Espíritu Santo, esa realidad celestial está dentro de usted. Porque dice la Biblia, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero que usted vaya viendo que si antes usted pensaba que Dios lo hacía difícil para que usted pudiera llegar, es completamente lo contrario. Él se extiende para que todos puedan tener arrepentimiento y tener salvación en Jesucristo. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y yo quiero que usted, todo el mundo se aprende Juan 3:16. Apréndase el 17. Dios no vino, no envió a su Hijo para condenar al mundo. Ya el mundo estaba condenado. Lo envió para salvarlo. Hay personas que dicen, este mundo está perdido. Este mundo no sirve. Tienen la razón, pero no lo digas como si estuvieras descubriendo las Américas, como lo hizo Cristóbal Colón. Eso está establecido. El mundo está perdido, el mundo tiene debacle. Pero Jesucristo vino a salvar y a darle vida a los que estaban muertos. Este evangelio de salvación es un evangelio espectacular y precioso, porque te lleva a conocer la identidad de Dios, la buena voluntad. ¿Se acuerdan cuando Jesús nace y los ángeles se le presentan a los pastores y le dice paz y buena voluntad en la tierra? La buena voluntad de Dios. Y quizás yo estoy explicando esto y hay alguien que diga, sí, pero es que yo tengo un montón de preguntas y yo no entiendo esto, yo no entiendo lo otro. Por favor, hazme la diferencia que Jesús le explicó a Nicodemo. Mira la diferencia. Y vamos otra vez a Juan 3, que estamos ahí, el 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, pensamos que nuestro desarrollo espiritual tiene que ver y se proyecta con el tipo de trabajo que tenemos, estamos equivocados. El trabajo que nosotros tenemos es parte carnal, lo carnal con lo carnal. Lo que nosotros tenemos en lo espiritual y nuestra identidad de Dios es con Dios. Por lo tanto, tú puedes ser una persona que socialmente, él es barrendero, él recoge basura, socialmente es uno de los trabajos más humildes, pero en el reino de los cielos tú puedes ser un valiente, un potente en Dios, porque lo carnal no define lo espiritual.
La iglesia en estos últimos 20, 25, 30 años, cuando se empieza a hablar de prosperidad, que se habla, yo creo en la prosperidad, pero bíblica, no enfocándolo todo en la carne, se fue de proporción y ahora, sin querer, hay muchas personas que tienen en la mente esto. Si tú eres próspero en Dios, espiritualmente tú tienes que tener un negociazo. Si tú no eres próspero en el trabajo que tú tienes, espiritualmente tú estás mal. Eso no fue lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó lo carnal con lo carnal y lo espiritual con lo espiritual. Y los que quizás predican ¿verdad? Los que predican prosperidad de una forma no bíblica dicen, pero es que, pues, ¿cómo tú me vas a explicar esto? Porque Dios prosperó a Abraham, Dios prosperó a Isaac. Es sencillo. Cuando llega el evangelio y se predica, hay un montón de esclavos en todo el mundo, hay un montón de gente que son siervos comprados, hay unos que son siervos libres, hay esclavos libres, y el evangelio en el Antiguo Testamento, o sea, lo que es la ley de Moisés, solamente se amarraba al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía la promesa de Dios de una herencia carnal. Te voy a dar una tierra prometida y tú vas a representarme en este mundo carnalmente. Cuando tú buscas en el Nuevo Testamento, Jesús viene a presentar el evangelio del reino de los cielos, que es espiritual. Nosotros, cuando nacemos de nuevo, representamos a Dios en la tierra, pero representamos el plano espiritual de Dios en la tierra. Por lo tanto, mis riquezas no son de este mundo, sino del cielo. Jesús dijo, hagan tesoro en el cielo, no en la tierra. Y lo de la prosperidad a veces no me toca en este tema. ¿Por qué? Porque Pablo se encuentra en la iglesia de los gentiles, que hay un montón de esclavos. Y le dice a los esclavos, sométanse a sus amos. Siervos, sométanse a sus señores. Así como la iglesia se somete a Cristo. Hay una realidad humana que no trastorna para nada la realidad espiritual. Mi realidad espiritual en Cristo no la cambia nada carnal. ¿Ok? No la cambia nada carnal. Yo fui una vez a una iglesia y fui a agarrar unas clases de teología que ellos estaban dando. Estaba en la iglesia y yo decía, Señor, estoy aburrido, vamos a coger clases de teología. Y agarré una clase de fe. Ellos estaban hablando de fe. El hombre que me está dando la clase estaba asociado con el pastor de la iglesia en unos negocios de seguridad, guardias de seguridad y de mantenimiento de áreas verdes y todo lo demás. Esta persona pues, estaba con el pastor y estaba devengando un buen sueldo. Y cuando él empieza a enseñar sin querer, me pareció que fue sin querer, de que tu estatus social va vinculado a tu realidad en Cristo. Eso fue la primera clase. 1 hora y media hablándome de eso y no me dio ni un versículo bíblico. Yo salí grave. ¿Por qué? Porque la Biblia establece en Hebreos capítulo 11, verso 3, de que las cosas primero son espirituales y después son las carnales, las físicas. Y él me estaba diciendo lo contrario. Cuando vamos a coger la próxima clase, el martes, era cada martes, sigue con lo mismo y yo levanto la mano. Y yo le dije, maestro, yo llevo 2 años y medio en esta iglesia y tengo negocio propio. Y todavía yo no estoy viendo la abundancia que tú hablas. No la abundancia que yo tengo. La abundancia que tú hablas no la estoy viendo. ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces él como que se trancó. Y todo el mundo me miró mal. Como quien dice,
Pero tú no sabes eso. Todo el mundo me está diciendo, como que tú no sabes eso. Tampoco ellos sabían nada. Yo me hice el que no sabía para que él corrigiera la clase. Y él abrió la Biblia y empezó el versículo bíblico. Cuando empieza el versículo bíblico, los versículos bíblicos testificaban algo en contra de lo que enseñó. Cuando salgo de la clase, un pastor que estaba agarrando las clases conmigo me dice gracias. Porque de verdad que esto estaba llevándonos a un sitio no agradable. De yo agarrar esas clases hasta que me llega la noticia que me rompe el alma. Este hombre se agarró de lo material. Perdió su matrimonio y perdió el negocio. Cayó en una depresión increíble. La Biblia dice que el que pone su confianza en este mundo perecerá, pero el que la pone en Dios permanecerá para siempre. Por eso es que Jesús en Juan 3 está compartiendo lo que es Dios, su identidad, sus conceptos con los hombres, porque Dios quiere que tú seas próspero. Y como lo dice, creo que es en la epístola de primera de Juan, amado, deseo que prosperes así como prospera tu alma. Me gusta muchísimo los libros que Juan escribió, desde el Evangelio hasta las primeras cartas, segunda carta y tercera carta. Vamos a seguir hablando acerca de la identidad de Dios. Quiero que lo conozcas, quiero que sepas que es accesible, quiero que sepas que si hay algo de buena voluntad en ti es porque lo puso, si hay algo de amor en ti es porque Él lo puso, si hay algo bondadoso, agradable, misericordioso es porque Él lo puso. El primero que da el primer paso es Dios, no eres tú. Yo quiero que lo veas porque cuando lo veas así vas a ver un Padre accesible y vas a ver un Padre que vas a querer salir corriendo a Él siempre. Porque mi Dios es amor, mi Dios es mi Padre, porque mi Dios es mi todo. Que la paz de Dios sea contigo y que el Santo de Israel te siga revelando que a través de tu espíritu te enamores más de Dios. Que queremos llegar a esa perfección del varón perfecto, Cristo Jesús, y que tú y tu familia y tus generaciones puedan conocerlo y vivir para Él. Nos vemos el lunes que viene, así Dios lo permita.